En un punto de su historia, los dinosaurios llegaron a ser los reyes del mundo, pero durante las primeras páginas del Mesozoico sin duda la historia fue muy diferente. Los dinosaurios empezaron su camino por la Tierra hace 230 millones de años. Durante este periodo, Argentina fue un inhóspito lugar dentro del corazón de Pangea, donde nació el grupo por excelencia del Mesozoico. Por un lado tenemos al Herrerasaurus, el más grande de este momento, su peso se estima en 350 kilogramos y medía más o menos 6 metros de longitud. De segundo lugar se encuentra el Sanjuansaurus, un animal casi igual de grande, que con 240 kilogramos repartidos en 4 metros de longitud no tenía nada que envidiar a su hermano mayor. Aunque no se puede decir lo mismo del Edromeus, un dinosaurio mucho más pequeño, que apenas pesaba escasos 10 kilogramos y medía 1,2 metros de longitud. Estos tres dinosaurios fueron terópodos primitivos, lejanamente emparentados con dinosaurios como el Tyrannosaurus rex o el Velociraptor. Fueron criaturas carnívoras que probablemente se alimentaban de animales más diminutos como el Exeretodon, un pequeño sinodonte que pesaba alrededor de 50 kilogramos. O algunos todavía más pequeñitos, como el Chinicuodon, que contaba con un cráneo de apenas 15 centímetros aproximadamente. Pero todavía no nos apartemos de los dinosaurios, pues también hay que darle un vistazo a los sauropodomorfos. Entre ellos podemos encontrar al Panfaya, un dinosaurio que podía pesar alrededor de 10 kilogramos y medir más o menos 1 metro de longitud. Aunque no era el único, también podemos encontrar por acá al Eraptor, otro dinosaurio que pesaba 10 kilogramos y medía 1 metro. Y ya para finalizar con los dinosaurios, encontramos al Chromogysaurus que pesaba aproximadamente 12 kilogramos y se estima que medía 2 metros. Estos dinosaurios eran omnívoros, por lo que su dieta podía constituir tanto plantas como carne. No se sabe exactamente qué tipo de plantas comían, pero entre la flora del lugar destaca la presencia de los Coristopermaces, un taxón del reino Plantae que cuenta con 9 especies registradas en la región. Aunque si lo que esperabas era encontrar helechos, también se encuentra el grupo Osmundaceae, que básicamente se trató de helechos de pequeño tamaño. Mientras, el grupo Peltaspermaceae también tiene merecida su mención, siendo este un tipo peculiar de planta, bastante similar a los helechos, pero con la particularidad de que sus hojas se encontraban formadas por semillas. A este punto te preguntarás, ¿qué tiene todo esto de difícil? Empecemos con el clima. Pangea en su interior contaba con una temperatura promedio de 60 grados en su superficie. A su vez, el supercontinente se encontraba ubicado justamente sobre el ecuador, provocando que uno de los hemisferios sufriera un bochornoso verano mientras el otro se encontraba bajo un gélido invierno. Obvio, los depredadores también andaban a la vuelta de la esquina. Criaturas como el imponente Saurosuchus, quien probablemente se encontraba en la cima de la cadena alimenticia, tenía un peso mayor a los 250 kilogramos y un tamaño alrededor de los 6 metros de largo. Aunque más pequeño en tamaño, el Proterocansa fue un animal similar a un cocodrilo actual que podía alcanzar hasta 3 metros de longitud, segaramente cazaba a los animales de menor tamaño. Por otro lado, cabe recalcar que no todos los pseudosuquios fueron depredadores, algunos como el Silosuchus, constituían una dieta herbívora, lo que significaba una competencia por comida para los diminutos sauropodomorfos. El Triásico fue la era de los pseudosuquios, mientras que los dinosaurios fueron relegados a un papel secundario. Por supuesto, las condiciones hostiles de Pangea y la presencia de los superdepredadores no fueron los únicos problemas. Es probable que las fuentes de agua en el supercontinente fueran escasas, y también es posible que los dinosaurios fueran vulnerables a ciertos parásitos, pero a ciencia cierta no tengo evidencia que respalde esto. Así que es como decir, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. De lo que sí hay evidencia es que el panorama se mantuvo en contra de estos animales, y tuvo que pasar decenas de millones de años para que los dinosaurios pudieran aspirar a algo más que vivir bajo la sombra de los pseudosuquios. Muchas gracias por haberte quedado al final. Si el video te gustó, porfis, agradecería que te suscribieras o compartieras con un panita, no sabes cómo me sería de ayuda eso. Ahora es tu turno de participar, te invito a que comentes algo que te haya gustado.